Muy bien, pues buenas tardes a todos. El tema de hoy es la historia y evolución de los partidos políticos en Estados Unidos. Mm. En las lecciones anteriores hablamos en general en cuanto a ideologías políticas y sistemas económicos. Ya nos íbamos a ir concentrando un poquito más en lo que es política de Estados Unidos, ya para hacer la transición en la próxima lección a lo que es el sistema de gobierno. Básicamente en Estados Unidos el sistema es bipartidista, o sea que nada más hay dos partidos principales. Hay muchos partidos pequeños, pero estos partidos pequeños no tienen ningún rol importante a nivel nacional. Sabemos que en otros países hay 4, 5, 6, 20 partidos. Ese no es el caso en Estados Unidos, nada más hay dos. Están los demócratas, que es el partido más antiguo en existencia, y están los republicanos, que fue creado un poquito antes de la Guerra Civil. Hay partidos extintos, como el Partido de los Know Nothing y y el Partido Republicano Democrático, que tampoco ya no existe. También el Partido de los Whigs, que ya no existe. Entonces, básicamente lo que ha ocurrido a través de los tiempos es que estos partidos políticos se han ido consolidando. Igualmente, puede haber candidatos independientes. Estos candidatos independientes en su mayoría ganan elecciones locales. No es común que un candidato independiente tenga una gobernatura o llegue a la presidencia. De los pocos candidatos independientes que han existido, que han llegado a algo, han sido Bernie Sanders de Vermont y ahí se me escapó el nombre, se me escapó el nombre. El otro creo que es de Maine, pero no estoy seguro. Entonces, en cuanto a ambiciones presidenciales, pues sí hay varios partidos pequeños, como les digo, Ay, tienen un impacto nacional muy grande, a menos que sea simplemente para tomar los votos de los candidatos principales. De los partidos pequeños que existen, está el Partido Libertario, está el Partido Verde. El Partido Libertario y el Partido Verde siempre ponen un candidato presidencial, pero nada más ponen un candidato presidencial. Muchas de las veces a esto se les considera simplemente estrategias electorales para quitarle votos al candidato principal. Esto se ve, por ejemplo, en la elección de Bill Clinton, cuando se disputaba la presidencia con George W. Bush, donde Ross Perot, el tercer candidato, básicamente dividió el voto republicano. En el caso, por ejemplo, de los demócratas, el caso más marcado es el del año 2000, donde Ralph Nader tomó votos de Al Gore. Entonces, esa elección fue una de las más contendidas. Este, y más históricamente, la creación del partido MUS del expresidente Theodore Roosevelt, que básicamente también dividió al Partido Republicano. Entonces, históricamente, pues un tercer partido no ha tenido mucho peso, así que pues nos quedamos con dos. Ahora, la manera en que vamos a explorar esto, pues es desde una perspectiva histórica e ideológica. Entonces,
sientan la libertad de hacer preguntas, sientan la libertad de comentar. Ahora, también hay una definición importante o dos definiciones importantes que debemos de establecer. La primera es el término conservador. Cuando hablamos de ideologías conservadoras, hablamos de ideologías que quieren mantener al status quo, o sea, que no quieren cambios, que quieren mantener lo establecido. Cuando hablamos de liberal, hablamos de que se quiere cambiar al status quo o de que se intenta experimentar fuera del marco establecido. En el caso de Estados Unidos, cuando hablamos de conservadores, estamos hablando de personas que dicen creer en la Constitución, en el individualismo, en el capitalismo y en un gobierno limitado. Cuando hablamos de los liberales en Estados Unidos, estamos hablando de personas que dicen que quieren que el gobierno intervenga en el bienestar social, que se expandan los servicios sociales, que se impongan regulaciones a las corporaciones, tanto financieras como ambientales, que se respete la diversidad y los derechos de las personas, ¿sí? Entonces, ideológicamente hablando, así se presentan los partidos, ¿sí? Ahora, no siempre fue así, no siempre fue así, y eso lo vamos a explorar a lo largo de la presentación. La pregunta es que ¿quién es el liberal y quién es el conservador hoy en día? Los demócratas son los que se consideran liberales, los republicanos son los que se consideran conservadores. Entonces, ese es el matiz moderno de los partidos. Ahora sí ya le puedo cambiar, ¿sí? Sí, Ya, profe, gracias. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a hablar del Partido Demócrata. Y como les digo, el Partido Demócrata, pues básicamente es el más antiguo en existencia y más antiguo porque empezó en 1821 aproximadamente y ha continuado como una estructura política desde entonces. Sin embargo, ha evolucionado ideológicamente. 1828, perdón. Y básicamente el Partido Demócrata comenzó como un partido rural de trabajadores del campo, básicamente, o no de trabajadores del campo, de gente que se dedica al campo. Son dos cosas diferentes. Más que nada terratenientes, gente que se alineaban con las ideas de Thomas Jefferson, ¿no? De que se tenía que vivir de la tierra. Este, en ese momento, pues promovían los derechos locales, la economía agraria y se oponían a los bancos nacionales y a los aranceles. O sea que básicamente veían a los bancos como el villano, ¿sí? También como eran agrarios del sur, la economía agrícola del sur estaba basada en la esclavitud, así que básicamente los demócratas sureños pues eran esclavistas y también apoyaban la extensión territorial porque pues ellos querían tener tierra y más tierra y más tierra. Entonces, apoyaban las guerras, de expansión contra los nativos americanos y ya después contra México. Más adelante, cuando veamos la historia de Estados Unidos, vamos a explorar el destino manifiesto más a fondo. Igualmente, pues no era un monolito, porque también existían fricciones entre los demócratas del sur
y los demócratas del norte, así como vamos a ver fricciones con los republicanos más adelante. Entonces, los demócratas del norte, pues eran más cosmopolitas, ¿no? Eran más, pues sí, más cosmopolitas, con unas ideas un poquito más abiertas, mientras que los del sur, pues eran más tradicionalistas, como les digo, más, entre comillas, arraigados a la tierra y a ese tipo de labor que de ahí se genera, ¿no? Incluyendo, como les digo, la esclavitud. Pero estos seguían siendo los demócratas, nomás eran que se dividían así los del norte y los del sur. No, pues eran en sí pues los demócratas, o sea, la plataforma Mm. demócrata era esa en ese tiempo. Ok. Sí. Igualmente, como les digo, con los republicanos va a ocurrir algo parecido. Una de las figuras más influyentes de ese partido demócrata temprano fue Andrew Jackson. Y Andrew Jackson, pues era una persona, pues, expansionista. Él fue presidente y básicamente él sacó, a los grupos indígenas de Florida y los mandó hacia el oeste. Este, entonces a él se le considera como uno de los padres fundadores del Partido Demócrata. Igualmente, pues él era de una familia rural y era una persona que se le consideraba como muy, ¿cómo les podría decir de una manera elegante? Este, sin mucha cultura o sin muchos modales, hacía fiestas en la Casa Blanca, la gente se embriagaba y se agarraban a golpes. Él también, hay una anécdota donde supuestamente en un duelo le dijo al adversario que disparara primero y que le dio en el pecho y que ya después, Jackson le respondió el disparo acabando con la vida del otro. Entonces es un personaje en su momento de leyenda, ¿no? Que supuestamente en ese momento pues era la cara del Partido Demócrata. Más adelante va a haber un paralelo republicano con Teddy Roosevelt. No tan así, pero sí un paralelo. Pregunta, maestro. Sí. Yo siempre oigo aranceles, pero si me puede explicar usted un poquito el término así como fácil. Sí, un arancel es un cobro que se le hace a alguien para poder traer cosas de afuera. Entonces, cuando se cobra un arancel, básicamente supongamos que aquí hago playeras y cada playera cuesta $5 fabricarla. Pero si las mando a hacer en Bangladesh, me cuestan $1.50. Entonces el gobierno lo que hace es el que las manda a hacer a Bangladesh por $1.50, le cobra $6 para que las pueda vender aquí. Y eso hace en teoría que el que las hace por $5 aquí las dé más baratas que el que las trae de afuera. Ok. Entonces eso básicamente es el arancel, ¿no? Cobrarle. ¿Y, Ajá. y su destino manifiesto, maestro? El destino manifiesto, como les digo, eso lo vamos a ver más adelante en detalle, pero es la idea de que Estados Unidos fue ordenado por Dios para dominar todo el hemisferio occidental. Entonces es una política y una ideología de expansionismo territorial. Como les digo, eso ya lo vamos a ver. Eso va a ser una clase por sí misma. Sí.
Los demócratas siempre han apoyado aranceles y han estado en contra del libre comercio internacional, una vez más por sus orígenes ideológicos, ya que básicamente al principio pues era un problema porque entonces les ponían también ellos aranceles a su algodón. Más adelante, ya cuando Estados Unidos se vuelve una potencia industrial y se forman los sindicatos, el Partido Demócrata se pone a favor de los aranceles para proteger a la labor o a los trabajadores estadounidenses, como ese ejemplo que les daba, ¿no? De que si aquí en Estados Unidos cobran una playera tiene un costo de producción de $5, pero en Bangladesh es 1.50, entonces se imponía el arancel para evitar la llamada competencia injusta, ¿sí? Entonces, básicamente decían, no, pues es que ahora hay que poner aranceles para que esa playera de 1.50 pues no lleve la bancarrota a los que las hacen aquí. Eso ya fue después, ya cuando dejaron de ser algodoneros y ya se convirtieron más bien en el partido de la clase trabajadora. Porque como les digo, a lo largo de la historia fue habiendo un cambio. Ya le puedo cambiar. De mi parte ya, maestro. Gracias, maestro. Espérame un poquito, profe. Ah, Entonces fue maestro como para que se consumiera lo que se produce el país sí, y no se consuma lo que producen otros países. ajá. Ese es el fin de los aranceles. Es el fin de los aranceles, en teoría. Sí. El problema moderno del arancel es de que lo que se produce afuera no se produce localmente y no es viable traer, por ejemplo, las fábricas y la infraestructura de allá para hacerlo aquí. Saldría muchísimo más caro porque han sido ya más casi 30 y pico, buenas tardes, 30 y pico de años, Ya, profe, gracias. ¿sí? De ese tipo de cosas. Ahora, como les decía, comienza una transición y esta transición empieza después de la Guerra Civil. El sur pierde, entra un periodo de reconstrucción, ya no hay esclavitud y ya el movimiento agrarista demócrata va desapareciendo y más bien se convierte en un movimiento sindicalista de trabajadores, por lo menos en el norte, sí, por lo menos en el norte. Y empieza a haber esa división. El sur queda profundamente herido por la guerra civil, se convierten en una región 100% demócrata de 1870 y pico hasta 1963. Sin embargo, como les decía, el apoyo político se va dividiendo, con el norte haciéndose hacia el lado sindicalista y el sur haciéndose más como segregacionista y manteniendo pues ciertas ideas todavía del status quo. Ahora, durante la primera mitad del siglo XX, tenemos presidentes demócratas del llamado movimiento progresista. El primero, pues, fue Woodrow Wilson, quien creó el impuesto sobre la renta, y el segundo fue Franklin D. Roosevelt, quien fue el creador de los servicios sociales de hoy en día. Estos demócratas, para poder ganar el sur, tenían que mantener una plataforma segregacionista y racista, ¿sí? Ya que de todas maneras los afroamericanos, después de la guerra civil, pues eran republicanos, ¿no? Porque Lincoln era republicano y el Partido Republicano
era el partido antiesclavista. Sin embargo, ya a partir del siglo XX empieza a haber cambios ideológicos. En el caso de la elección, por ejemplo, de Franklin D. Roosevelt, pues fue porque la plataforma republicana de mercado abierto no hacía que la depresión se remediara de una manera satisfactoria como la gente lo quisiera, ¿sí? Entonces, Roosevelt empezó a implementar programas sociales, donde algunos de ellos eran limitados porque la gente del sur no quería que la gente de color participara en ellos. Entonces, muchas de las cosas que hubieran sido no lo fueron porque no querían que se implementaran de manera uniforme. Sin embargo, Roosevelt de todas maneras creó muchos programas sociales y y pues básicamente lo empezaron a ver como comunista, se podría decir, ¿no? Entonces, él fue el creador, por ejemplo, del seguro social, del seguro de desempleo, este, y de muchas otras cosas que, pues básicamente trataban de ayudar a las personas de abajo. Ah, en su nuevo trato, en el New Deal, básicamente comenzó un proyecto masivo de infraestructura nacional. Empezó a aumentar el gasto público, por ejemplo, en infraestructura. Entonces mandó a hacer presas, mandó a hacer carreteras, mandó a hacer proyectos públicos. Entonces las personas que estaban desempleadas pues iban a solicitar empleo en estos proyectos y ya recibían un cheque, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, la base electoral empieza a cambiar, ¿sí? Ya deja de ser rural y empieza a convertirse en urbana. Igualmente, empieza a haber un poquito de cambio en el voto de las minorías, ¿sí? Porque en este momento empieza también a haber un cambio en ambos partidos políticos, ¿sí? El énfasis demócrata de Roosevelt en adelante, pues, es básicamente que el gobierno debe de intervenir en el bienestar de la gente. Entonces, por ejemplo, a presidentes que le siguieron como Kennedy o como LBJ, este, crearon políticas en esa dirección. Por ejemplo, con LBJ, Lyndon Johnson, él lanzó la llamada guerra contra la pobreza. Entonces, con Lyndon Johnson aparece las estampillas de comida, aparece el Head Start y otros programas sociales. Ah, el Medicare aparece con él. Lyndon Johnson. El Medical también con Lyndon Johnson. Aunque a nivel federal pues se llama Medicaid, pero fue con Lyndon Johnson. Entonces, de allí en adelante, ya la base demócrata, como les digo, se convierte urbana, también se convierte en inmigrante, porque aquí es donde comienza ahora sí la ruptura y el cambio de paradigma con los partidos políticos. Lyndon Johnson era de Texas y cuando él era básicamente en su carrera temprana, él, pues era segregacionista, porque si no se era segregacionista en Texas, pues no se podía ganar. Entonces, cuando
Se viene la candidatura de John Kennedy. John Kennedy era del norte, era de una familia acomodada, era irlandés y era católico. Y todo eso no era muy bien visto desde el punto de vista WASP, ¿sí? Y desde el punto de vista, pues, sureño. Entonces buscaban crear un equilibrio entre las dos alas del partido, demócrata. Entonces decidieron pedirle a Lyndon Johnson que fuera vicepresidente de Kennedy, ¿sí? Para que vieran pues que iba a haber un balance, ¿no? Porque una de las oposiciones hacia Kennedy pues era de que era católico y de que se iba a dejar mangonear por Roma y que la. Así pues tenían un sureño protestante segregacionista y tenían un norteño progresista, la. Las políticas de Kennedy eran más tímidas que las de Lyndon Johnson porque básicamente Kennedy no quería moverle mucho al agua y creía en un cambio más lento. Su hermano Bobby era más aceleracionista y no se llevaban bien con LBJ. Sin embargo, ya cuando LBJ entra al poder después del asesinato de Kennedy, comienza ahora sí un proceso más acelerado. Entonces, en ese momento, este senador segregacionista, vicepresidente, ahora presidente, logra que se firme el Acta de Derechos Civiles. Y cuando se firma el Acta de Derechos Civiles, los demócratas pierden el sur por completo, ¿sí? Porque básicamente le abrieron las puertas a la integración de la comunidad afroamericana a la sociedad e hicieron que muchas prácticas como el impuesto de voto o la segregación racial fueran ilegales a nivel nacional. Entonces, pues esto no le cayó muy bien a los demócratas del sur y el cisma político pues se abrió más. Entonces aquí la llamada ala progresista del partido fue la que tomó la rienda desde ese momento en adelante. ¿Sí? Preguntas. Ya lo puedo cambiar. Pues yo pienso que lo hicieron con ese plan. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, desde un principio, bueno, no desde un principio, sino desde presidencias antes, ¿no? Como ya les decía con el caso de Roosevelt, de FDR, él comenzaba también a hacer pequeños pasos básicamente antisegregacionistas. También es su predecesor, Harry Truman, que también fue su vicepresidente. Él también tomó pasos pequeños para la desegregación. Pero los pasos más grandes, como les digo, fueron hechos por Lyndon Johnson. Entonces, estos pasos agigantados fueron los que causaron este rompimiento dentro del Partido Demócrata. Y más adelante, los republicanos van a tomar ventaja de este rompimiento, ¿sí? Entonces, la hegemonía demócrata del sur básicamente desaparece, ¿sí? Y Lyndon Johnson lo reconoció, él dijo que ya había perdido el voto del sur por generaciones. Y así es, o sea, ya van 60 años y básicamente desde los años 90 no ha habido ya demócratas o mayorías demócratas en el sur profundo, ¿sí? La última gobernadora demócrata de Texas fue Ann Richards y esto fue en el 96, 97. Y ya de ahí pues fue George W. Bush, después Rick Perry y de Rick Perry pues el gobernador que está ahorita, no me acuerdo su nombre. Y en los otros estados pues desde el 93 que Bill Clinton era gobernador de Arkansas pues ya no ha habido.
Este, casos que son medio excepcionales ha sido, por ejemplo, Florida, aunque también con Florida ya desde hace mucho tiempo que son exclusivamente republicanos. Virginia, pues se puede considerar como parte del sur, pero es un llamado estado púrpura, que culturalmente no es tan sur, pero cuando hablamos del sur profundo, hablamos de Luisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, ay, ya se me fue, Arkansas, mm, bueno, Texas, medio que Texas, pero bueno, entonces ahí vemos ya, como les digo, esa fractura ideológica, donde ya el ala progresista del partido toma la rienda. Y también desde ese momento de Lyndon Johnson en adelante, empieza a haber una alternancia de partidos en la presidencia, donde la mayoría son republicanos. La ley de derechos civiles se refiere básicamente a la igualdad ante la ley. Entonces, se podría decir que las primeras leyes de derechos civiles fueron la 13ª y la 14ª enmienda, donde básicamente se le da el derecho al voto a la persona sin importar su raza y que se le da el derecho a la ciudadanía a todos los que nacen en suelo estadounidense. Ya después esto se expandió, porque como les decía en el caso de la Reconstrucción, cuando se termina y el norte deja de básicamente ocupar el sur, empieza una serie de leyes que en general se les llamaba que Jim Crow, que básicamente hacían que las personas de color fueran ciudadanos de segunda. No se les permitía entrar a ciertos establecimientos, se les ponía trabas para votar, no se les permitía ir a ciertas escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de derechos civiles en este contexto, estamos hablando de que el gobierno nacional intervendría ahora para que cualquier institución que recibiera fondos federales no tuviera la capacidad de discriminar en la base de raza, orientación, origen étnico, o género, ¿sí? Bueno, lo de orientación no, eso es a nivel estatal nada más ahorita, pero las otras sí. Entonces, cuando hablamos de derechos civiles, hablamos de eso, ¿no? De que si hay un espacio público, yo puedo ir a ese espacio público y no me pueden correr por mi raza, por mi origen nacional, por mi religión o por mi sexo, ¿sí? A nivel nacional. A nivel estatal hay más derechos. Son como las enmiendas entonces, ¿verdad? No necesariamente enmiendas, sino que son aclaraciones bajo la ley, se podría decir. Son leyes nuevas, entre comillas nuevas, que dictan qué es lo que no se puede hacer contra una persona. Gracias, maestro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice, por ejemplo, de que los candidatos que están ahorita para la gobernación de California no se bajan como de la carrera? ¿A qué se refería a eso? O sea, al no salirse, porque básicamente, como les digo, hay como 7. Entonces, ninguno de esos 7 lleva al porcentaje mínimo para pasar a la elección general. Entonces, lo que idealmente se hace es de que los candidatos se salen y les dan su apoyo a otro candidato que se alinea a sus ideas, pero que tiene más posibilidad de ganar. Entonces, ahorita no está ocurriendo eso. Entonces, en el caso del sistema de California, es de que todo mundo va a la elección primaria, pero los que sacan los porcentajes mínimos son los que pasan a la siguiente ronda. Entonces se puede dar la casualidad de que
sean dos candidatos del mismo partido. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Maestro, los que tienen mínimos, los que tienen más. No, pues, o sea, hay un mínimo de porcentaje, a eso me refiero. Oh, ok. O sea, puede ser, es un mínimo de porcentaje, no que el que tenga menos. Mm. Entonces, No, Quiere decir que ahorita los que están reñidos y no quieren salir. sí. Y esos que no se quieren salir, pues le quitan votos al otro. Y no hay como un plazo para decidirlo. No, pues ese plazo ya pasó, Mm. así que la boleta está llena. Gracias, miss. María, le voy a apagar el micrófono. Oímos las caricaturas o no sé qué. Ya le puedo cambiar. Sí. Pues Y después llegamos básicamente al Partido el Demócrata. aceitito, Bianca. No importa, ya cuando están El micrófono apagado si no están participando, por favor. Después llegamos ya al Partido Demócrata Moderno y el Partido Demócrata Moderno ya se alejó de los principios del Partido Demócrata de Franklin D. Roosevelt, ¿sí? Básicamente ya se formó un partido más centro derecha y más abierto a, se podría decir, al comercio libre. Entonces, esto comenzó con Bill Clinton, donde Bill Clinton empezó a debilitar las instituciones públicas que regulaban a la banca. Después de la depresión, Franklin Roosevelt o el gobierno de Roosevelt y el Congreso demócrata con mayoría demócrata en ese momento, instituyó leyes donde se separaba la banca inversionista y la banca del consumidor. Porque antes de la depresión, un banco podría tomar el dinero de ustedes e invertirlo en la bolsa. Ellos embolsaban las ganancias y ustedes se embolsaban las pérdidas. ¿Sí? Clinton quita ese freno, donde ahora otra vez los bancos pueden disponer de su dinero, invertirlo, pero la pérdida sigue siendo del cliente. ¿Sí? Esas cosas trataron otra vez de parcharse en la crisis del 2008, pero después otra vez se desparcharon. Igualmente, como les decía antes, cuando hubo ese cambio hacia la clase trabajadora, la la política demócrata era pro arancel en contra de tratados de libre comercio para proteger a los trabajadores estadounidenses. Ya con Clinton otra vez se revirtieron a no querer aranceles y al libre comercio. Entonces, con Clinton se firma el Tratado de Libre Comercio con México, aunque este lo comenzó George W. Bush, perdón, George H. W. Bush, o sea, el Bush padre, perdón, error. Este, y lo termina Clinton. Igualmente con Clinton se firma una apertura hacia el mercado chino y por eso todo lo que compramos ya saben dónde, es de China. En su mayoría, y ya todo, no solamente en esa tienda, pero en todos lados. Con Obama Ya hay, no se oye, maestro. ¿no me oyen? Oh, apenas. Con Obama, empieza otra vez la idea de que el gobierno debe garantizar el bienestar de las personas. Entonces impulsa lo que es la ley del cuidado de salud o el Affordable Care Act,
el cual pues fue opuesto a uñas y dientes por la oposición. Sin embargo, pues pasó. Y básicamente después de que pasa, los demócratas pierden esa elección. Este, pero entonces el Partido Demócrata en ese momento se vuelve a fraccionar entre los demócratas corporativos y los demócratas, del New Deal, se podría decir, ¿no? Donde otra vez como que reaparece la ala, prosindical, protrabajadora, y a la vez entra en contrapunteo con la ala de aquellos que básicamente fomentan, este, entre comillas, el libre mercado, ¿no? Entonces, ahorita en este momento, pues el Partido Demócrata también está fraccionado. Entonces, ahora hablemos del Partido Republicano, ¿sí? Y la historia del Partido Republicano, pues básicamente está basada en, al principio, su oposición a la esclavitud y en la defensa de la banca y de las compañías de ferrocarril. El Partido Republicano nace de las cenizas de dos partidos, de los Whig y de los Know Nothing, ¿sí? Básicamente, los Know Nothing eran personas nativistas que no querían, pues, inmigrantes, no querían católicos, sí. ¿Cuáles, perdón? Este, los que yo estoy mencionando se escribe así, Whig y los Know Nothing, sí. Entonces, estos partidos desaparecen y de sus cenizas aparece el Partido Republicano, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la base inicial del Partido Republicano? La clase comerciante, agricultores y protestantes, ¿sí? Entonces, lo que ellos no querían es que la esclavitud se expandiera hacia el oeste, porque lo veían como una competencia injusta para el obrero blanco o para el trabajador blanco, ¿sí? Porque básicamente, pues a un esclavo no le tenías que pagar nada, lo comprabas y pues lo podías usar hasta que se acabara, mientras que, pues sí, mientras que a una persona blanca, libre, pues le tenías que pagar. Un centavo que fuera, pero le tenías que pagar, ¿sí? Entonces, básicamente, también querían proteccionismo y querían un sistema bancario fuerte, o sea, lo opuesto a los demócratas en ese momento, ¿sí? Entonces, como les digo, existe un cambio, existe un cambio político. Entonces, al inicio, los demócratas eran antibanco, antiarancel. Los republicanos eran pro banco, pro arancel, ¿sí? Los demócratas eran proesclavistas, los republicanos eran antiesclavistas, ¿sí? Entonces, este es el inicio de esos partidos políticos, ¿sí? El Partido Demócrata básicamente tenía dominada la política del país. Llegan estas gentes nuevas, llegan con esta plataforma antiesclavista y básicamente
se forma una amenaza. Dice, si ganan ustedes, los republicanos, la presidencia, nosotros nos vamos a ir. Y dicho y hecho, Lincoln gana la presidencia y los estados del sur deciden separarse de los Estados Unidos para preservar la esclavitud. ¿Sí? Entonces, en ese momento existe ese rompimiento a nivel nacional, ¿sí? Ya no era un rompimiento simplemente político, sino pues ya era un rompimiento nacional, porque la plataforma pues republicana era firmemente anti-esclavista y anti-expansionismo de la esclavitud. En lecciones futuras vamos a explorar más a detalle básicamente los varios compromisos que se hicieron a través del tiempo, para mantener ese balance del norte antiesclavo y el sur proesclavo, que al final con la elección de Lincoln pues se rompe por completo, ¿no? Igualmente, en este periodo de tiempo, el Partido Republicano se opone a la guerra con México porque veían que la expansión territorial, por consecuencia, iba a traer más estados esclavistas y pues no querían más estados esclavistas, ¿sí? Entonces la relación de los dos partidos hacia la esclavitud pues fue compleja en ese sentido. Y pues ahora en estos días esa división está en otras situaciones, pero también tiene la misma complejidad. Aunque pues ahorita no haya riesgo pues de un rompimiento así tan severo. Pero en ese momento pues sí, sí se llegó a eso. Entonces, cuando llegan básicamente los republicanos, ellos son los que llevan la plataforma pues progresista en ese momento. Entonces se abole la esclavitud y se le da el voto a los afroamericanos, ¿sí? Entra el periodo de reconstrucción y pues entran como candidatos republicanos y durante el periodo de reconstrucción, que básicamente las tropas federales se encuentran estacionadas en los estados del sur después de la guerra, pues la gente afroamericana, la gente de color, pues goza de derechos que no tenían antes. Sin embargo, durante este periodo, pues hay resistencia y violencia en el sur. El origen del Ku Klux Klan básicamente es ese, ¿no? Es el pelear en contra de que las personas afroamericanas se integren a la sociedad. Igualmente, empieza a haber movimientos de derechos civiles. Entonces, aquí el partido republicano es el partido liberal, ¿sí? Porque básicamente es el que impulsa el cambio, ¿sí? Y ese cambio pues viene siendo la abolición de la esclavitud y la integración de los grupos marginados, ¿sí? Y como les decía anteriormente, estos papeles se empiezan a revertir en el siglo XX. Y entra un periodo pues donde los republicanos pues son progresistas y empieza a haber ese cambio, ¿no? A principios del siglo XX había republicanos progresistas y conservadores, ¿sí? Los republicanos progresistas empujaban por regulación comercial y por conservación natural. Por ejemplo, Teddy Roosevelt fue un republicano progresista. Él básicamente fue el que impulsó leyes, por ejemplo, para que las fábricas de alimentos estuvieran limpias. Hay un libro que se llama La Jungla
y habla básicamente de las condiciones poco salubres de las fábricas de aquel entonces. Entonces, dice la leyenda que al leer ese libro, le dio asco y que le pidió al Congreso que creara la FDA en 1911 para verificar que los alimentos estuvieran limpios y libres de dedos. Igualmente, él fue un proponente de la conservación natural. Creó los parques nacionales, de que no todos los bosques tenían que ser tomados por compañías madereras para su explotación, sino que tenía que existir también la conservación de la naturaleza. Su otra reforma, y esta es una reforma económica, fue el rompimiento de los monopolios, principalmente el petrolero. Entonces, en ese momento se le llamaba la época de los varones ladrones o robber barons, donde básicamente todo era un monopolio. El teléfono era un monopolio, el petróleo era un monopolio, el ferrocarril era un monopolio. Entonces, él creó sistemas donde se empezaron a romper esos monopolios, este, para que supuestamente pues hubiera más competencia. Sin embargo, esa ala progresista republicana pues no duró mucho. Cuando llega la Gran Depresión con Herbert Hoover, durante su gestión, sus remedios pues eran básicamente, por un lado, proteccionismo económico, aranceles sobre aranceles, y en el otro era básicamente no meter las manos y dejar que el mercado se sanara a sí mismo. Y eso, en vez de desacelerar la depresión, la agudizó aún más. Entonces, se llega a un momento donde básicamente se vuelven más pro negocio, más pro corporativo, se podría decir, aunque ya a finales de la Segunda Guerra Mundial entra un periodo moderado. El que podríamos decir último presidente republicano con lineamientos progresistas en cierta manera era Dwight Eisenhower, porque Dwight Eisenhower en su campaña dijo que él apoyaba, por ejemplo, a los sindicatos, ¿no? Y a ciertos programas sociales, cosa que pues los republicanos modernos pues se oponen en su mayoría. Y aquí comienza el cambio de los partidos, ¿sí? Como les decía anteriormente, se pasa la ley de derechos civiles. La ley de derechos civiles, pues la oposición era demócrata del sur, mientras que los progresistas, tanto demócratas como republicanos del norte, pues la apoyaban, ¿no? Entonces, básicamente, el partido demócrata, que era el más conservador, se empieza a ser más liberal y el partido más liberal, que era el republicano, se empieza a ser más conservador. Esto comienza a mediados del siglo XX, ¿sí? Como les digo, el último presidente que podríamos considerar dentro de la ala progresista republicana fue Dwight Eisenhower del 50 al 59, ¿sí? No, falta, más o menos. Esta es la penúltima. Usted dijo que escribía mucho. O sea, entonces ya para 1965, el Partido Republicano da un giro hacia la derecha, básicamente, ¿sí? Quedan desilusionados en el sentido de que pues el ala progresista demócrata estaba tomando suelo, de que la gente le gustaba la idea de Medical y de Medicare, de que a la gente le agradaba la idea de las estampillas y de que pues su concepto de dejemos las cosas ser no era muy popular en el momento.
y se dieron cuenta de que había huérfanos políticos en el sur. Básicamente los Dixiecrats o los demócratas del sur quedaron decepcionados con su partido porque básicamente pasaron la ley de derechos civiles. Entonces entra un momento donde adoptan a estos huérfanos. No, yo nada. Y los republicanos dan un giro completo hacia la derecha. El último el último gobernador republicano del norte progresista fue Rockefeller, no me acuerdo del nombre. Aunque de todas maneras en el norte, en los estados del norte, pues ha habido gobernadores republicanos, a los que se les llama moderados como Mitt Romney, pero básicamente el partido toma un giro a la derecha, ¿sí? El, el señor aquí, el senador Goldwater, fue básicamente ese cambio, ¿sí? Básicamente a él se le veía como un radical, porque él empezó a hablar pues en contra de la integración y todo eso. Pero básicamente su ala del partido fue la que últimamente logró dominar por completo la política republicana. Entonces con Goldwater el partido toma un giro. Este giro lo aprovecha Richard Nixon, ¿sí? Richard Nixon implementa lo que se llama la estrategia sureña o The Southern Strategy, donde básicamente empieza a cortejar a esos demócratas desilusionados utilizando una retórica racializada, ¿sí? Entonces aquí comienza el cambio de los partidos políticos y les da forma a los partidos políticos modernos, ¿sí? Después de Richard Nixon viene Ronald Reagan, que ya no utiliza un discurso racializado abierto, pero utiliza palabras claves. Y esas palabras claves las sobreentienden las personas a quienes van dirigidas. Entonces, uno de sus actos de campaña, por ejemplo, fuera una ciudad en el sur donde se cometió el homicidio de de un activista de derechos civiles. Entonces, esos eran como tonos políticos, ¿no? Del momento. La coalición republicana también empezó a cortejar el ala religiosa conservadora para crear un frente antidemócrata que básicamente buscaba, como les digo, que el gobierno tuviera o se involucrara en el desarrollo individual de las personas, ¿no? Con programas sociales. Entonces empieza básicamente también a cortejar a la derecha religiosa y cuando cuando el aborto se hace legal en Roe versus Wade, logran lo imposible y forman una coalición tanto católica como protestante que se integra al Partido Republicano por estar en contra de el aborto. Ahora, antes de eso, en los años 50, en los años 40, los protestantes eran pro aborto, ¿sí? Pero cambiaron políticamente en los años 70 para crear esta coalición política de derecha, ¿sí? Entonces, se genera una alianza entre los conservadores financieros con los conservadores sociales y eso le da forma al Partido Republicano moderno, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Puede ser más chiquita la foto, por favor, profe? No puedo. No. No.
Oh, es que no sale completa la. Ajá. ¿El texto? Ajá. No, no puedo. Tendría que editar la diapositiva, pues eso ya sería bueno otra vez. Pero creo que ella lo tiene que hacer chiquito en su computadora o en No, su tableta. eso no sé. Pero sí, cuando hablamos del cambio político, básicamente el cambio político comenzó desde ahí, que básicamente los segregacionistas quedaron huérfanos y los adopta el Partido Republicano bajo Richard Nixon, ¿sí? Porque de todas maneras, como les digo, la gente del norte era pues más progresista, ¿no? Y no estaba de acuerdo con muchas de estas políticas. Había un dicho, ahorita ya no se oye tanto, dentro del Partido Republicano, donde dicen, yo soy socialmente liberal, pero fiscalmente conservador, como para separarse un poquito de estas otras ideologías que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, muchos republicanos de Nueva York, de Massachusetts y de estos lugares dicen o decían, no, pues yo soy socialmente liberal, pero soy republicano porque soy fiscalmente conservador. Quiero que me bajen los impuestos, quiero que haya libre comercio, ¿sí? Ya después de la elección del 2016, ese tipo de pensar como que se erosionó un poquito y hubo una radicalización un poquito más hacia la derecha tradicionalista, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Ya le puedo cambiar, ¿sí? Y así se quedó eso, maestro. Ya, Sí. el giro ya se quedó así. No, pues por el momento así está, no sabemos más en el futuro. Puede que lo cambie nuevamente. ¿Eh? Puede que un Sí. día cambie. Sí, pues las cosas no están puestas en piedra. Richard Nixon, pues fue considerado en su tiempo uno de los presidentes más corruptos. Tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate. Sin embargo, entra su vicepresidente Gerald Ford, porque el que tenía Andrés, el señor Agnew, pues también fue a la cárcel por corrupción. Entonces, entra Gerald Ford. Ford perdona a Nixon. A la gente no le parece bien que haya perdonado a Nixon. La economía no va muy bien. Gana Jimmy Carter, el demócrata Jimmy Carter. La economía no va muy bien. Le sabotean la elección, con una negociación tras bambalinas con los revolucionarios de Irán durante la crisis Ya prendí el pollito, ¿no? Ya para. durante la crisis del Medio Oriente, de los secuestrados en Medio Oriente, y pierde la elección Jimmy Carter y entra Ronald Reagan con la promesa de prosperidad para todos. Una de sus frases célebres dice que la frase más infame del lenguaje inglés es, soy del gobierno y vengo a ayudarte. Entonces, para los republicanos de aquí en adelante, su filosofía es un gobierno pequeño, lo suficientemente pequeño para ahogarlo en una bañera, ¿sí? Esa es una frase de un estratega republicano que se apellida Norquist, no me acuerdo del nombre, pero se apellida Norquist. Este, y con Reagan empieza la llamada economía en inglés se llama trickle down, o básicamente de arriba hacia abajo, que hay que darle a los de arriba y lo que le damos a los de arriba va a caernos a nosotros, o sea, va a llover, ¿no? Perdón por la risa. Y esa estrategia económica ha sido la estrategia económica desde hace 46 años. Hay que darle todo a los de arriba y a ver qué cae a los de abajo, ¿sí? Entonces, cuando entra Reagan, él promete detener la inflación, él promete detener la deuda pública,
limitar los programas sociales, cortar impuestos, eliminar regulaciones. Sí logra mucho de eso y él también es considerado pues uno de los padres del republicanismo moderno. Este, con sus escándalos políticos también. Am, Al final de su mandato, pues empieza a haber como indicios de recesión. Al principio sí, hubo un crecimiento económico, no súper acelerado, no súper grande, pero sí hubo un crecimiento económico. Su vicepresidente George H. Bush se lanza de candidato, gana las elecciones, pero cuando gana Bush, empieza a haber una recesión otra vez. Él durante su campaña dijo que lean mis labios, yo no voy a subir los impuestos. Pero al ver la manera en el que el déficit nacional estaba creciendo, decidió incrementar los impuestos. Entonces, eso se considera también un suicidio político para un republicano. Entonces, llega la elección de Bill Clinton y como lo habíamos mencionado anteriormente, Bill Clinton no llega como un demócrata tradicional, sino que básicamente llega como un demócrata corporativo, ¿no? No hace cambios radicales a lo que había hecho Reagan, sino que más bien complementa el proyecto que ya tenían económicamente hablando los republicanos, porque con Clinton definitivamente se cortan las ayudas, se ponen más estrictos para quién reciba ayudas, cuánto, etcétera. Abre los mercados y elimina aranceles y todas estas cosas, ¿no? Pero básicamente, pues esa es una plataforma, pues, de mercado, republicana. ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, pues básicamente en corto, esa es la política estadounidense, ¿no? Y no vamos a alcanzar a ver la última diapositiva donde les pongo el contraste directo, pero pues ya ustedes creo que lo pudieron figurar por sí mismos. Ah, en Classroom, pues nada más tienen 5 preguntas de análisis. Este, y si no tienen alguna otra pregunta o comentario, pues sería todo por hoy. Que pasen buenas tardes. Nos vemos Buenas tardes, maestro. buen fin de semana. Igualmente, Fin de gracias. semana. Gracias. Gracias, profesor. Hasta el lunes. Hasta lunes.